Hola chicos. ¿Me escucha ahí? Sí. Sí, se escucha. Perfecto. A ver que se conecten. Bien, mientras esperamos, les voy a comentar un poco. Primero me presento, yo soy Camila Barreiro, soy la docente que los va a acompañar en este cursado de Física 1 y también me van a tener a mí en Física 2. La intención de estos encuentros es tener un encuentro por semana para poder evacuar todas las dudas que tengan al ver el material, y a su vez vamos a tener siempre el apoyo del foro, así que los foros van a estar siempre abiertos y van a ser contestados por cualquiera de los docentes de la cátedra, y a su vez una vez por semana se van a encontrar conmigo para poder evacuar las dudas necesarias. Bien. Una pregunta, profe. ¿Cómo nos van a evaluar? Porque en el curso dice por la mayoría de los trabajos prácticos, pero La no evaluación, estamos... o sea, cuando nosotros estamos en aula, la evaluación es que se da la clase semanal y se toma un trabajo práctico, que es una pregunta sobre el tema que se dio en esa clase. Estamos pensando la forma de evaluar, pero posiblemente sea con alguna pregunta al final del cursado, o sea, no por unidad, sino que sería tipo al final. Pero todavía estamos ahí ajustando ciertos detalles para poder hacer una buena evaluación sobre lo que estuvimos dando. Bien. De todas formas, quédense tranquilos que todo cambio o toda información importante se les va a informar mediante el mensaje o va a estar publicado en el campus. Yo le quería hacer una pregunta, profe. Sí. El equilibrio de traslación. Pues no me quedó bien en claro. El equilibrio de traslación es la suma de todas las fuerzas que sean igual a cero, y el equilibrio de rotación es la suma de todos los momentos de fuerza igual a cero. Cuando nosotros hablamos de traslaciones, es del movimiento en el eje X o en el eje Y, si lo querés llamar así. Por ejemplo, si yo puedo caminar hacia adelante o hacia atrás, o si me puedo mover hacia un costado o hacia el otro. Cuando nosotros tenemos un equilibrio de traslación, quiere decir que esas fuerzas, porque son fuerzas las que yo tengo que generar para poder moverme, tienen que ser igual a cero. Entonces la suma de todas esas fuerzas tiene que ser cero. En cuanto a al equilibrio de rotación, es en base a un giro, y el giro lo genera el momento de fuerza. Entonces, cada fuerza que genere giro genera un momento, y la suma de todos esos momentos tiene que ser cero. Bueno. ¿Se entendió? Sí. No me había quedado bien en claro eso. Por ahí uno no se imagina lo que hablamos con rotación o traslación, pero es en cuanto a los movimientos que tiene la posibilidad de hacer el cuerpo. Ustedes ya habrán visto en anatomía los ejes de movimiento que presentan, entonces en base a eso se basa justamente el equilibrio de la partícula. Ah, sí, estuve leyendo. ¿Le puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? ¿Cómo Ya no? que está. Estamos para eso. Puse, en torno al bebé, quería preguntarle un ejemplo de equilibrio indiferente. ¿Puede ser cuando se sienta? ¿O eso es un equilibrio inestable? No, eso es inestable. El indiferente, si la nena, que en este caso es mi hija Catalina, se acuesta. Si Cata se estaría acostada, eso sería indiferente. Porque vos lo movés para un lado y para el otro y no vas a perder el equilibrio. Siempre va a estar Claro, o sea, un ejemplo en el cuerpo humano es solo cuando está acostado, en cualquier superficie. Exactamente. Bien. Listo. Cata, ese video de Cata es de hace ya rato. Ahora Cata tiene casi 2 años, así que ya aprendió a caminar y ya casi que Listo. es un video viejo, pero me parecía bueno ponerlo en cuanto
a la explicación, porque creo que se entiende un poco todo ahí. Sí, sí, se entienden muy bien los puntos de apoyo y la base de sustentación. Era la idea que se pueda ver, por eso también sumamos material escrito, videos y demás. Sí, sí. Yo no tengo ninguna pregunta más. Bien. Hice todo. Les doy la bienvenida a los que se fueron sumando. Me vuelvo a presentar. Yo soy Camila Barreiro, soy Kine y los voy a acompañar en el cursado de Física 1 y Física 2. La intención de esto es vernos una vez por semana para aliviar las dudas que vayan teniendo a medida que vayan cursando. Y además vamos a tener el respaldo de los foros que están abiertos de acá hasta que termine el cursado. Yo le quería hacer otra pregunta. Sí. Acá me acordé. ¿Por qué en la polea simple hay un eje que tiene el eje Y y un eje X? Y después tiene la fuerza para la izquierda y el peso para abajo. Sí. Esa es la polea que cuando tiraba en horizontal. Le quería preguntar por qué ese eje va teniendo una fuerza hacia allá. O sea, mirá, pará. A ver si se ve. Ahí. Bien. ¿Por qué está ese eje para arriba? En realidad es la tensión al techo. Sí. La polea está sostenida desde el techo, entonces esa tensión es la que puede generar o no momento de fuerza. Como pasa sobre el eje, no genera momento de fuerza. A ver si interpreté bien el dibujo, ¿no? Sí, espera, por la duda te lo muestro otra vez, mira. Dale, se me fue tu imagen. Decime si se ve. Acá está, para que voy a poner. Exactamente, esa es la tensión al techo, o sea, la fuerza que está con cierta angulación no va a generar nada, sino que lo que genera algo son las fuerzas perpendiculares. Por eso se toma esa fuerza que es la tensión al techo. Ah, o sea que esta sería la fuerza que ejercería hacia el techo. Exactamente. Ah, bien. Listo. La interpretación de polea más que nada es para que ustedes puedan interpretar que cada polea se va a ir analizando por separado. Y se va a llegar a un análisis que es, dependiendo de qué tipo de polea usemos, si genera la misma, si vamos a levantar el mismo peso, o si ese peso va a ser la mitad cuando nosotros hagamos una fuerza. Dependiendo de dónde esté el peso, vamos a tener una ventaja mecánica o no. No, ya está, ya igual le vimos poco tema, no vimos mucho. No, es que ustedes ven el cronograma, tienen el cronograma dividido por semana, entonces a medida que va avanzando la semana, vamos poniendo. Ahora a la semana que viene van a encontrar un nuevo material. ¿Los demás? ¿Cómo andan? No responde nadie. No responden bien, parece que todos tienen vergüenza. No, yo vengo bien. Por ahora bien. Por ahora vienen bien, ¿se entiende el material? Lo de la ley de Newton no lo tenemos que ver, o solo tenemos que tener el PDF nada más. En realidad, lo de las leyes de Newton se lee el PDF y la intención es, nosotros clase a clase, donde se representa alguna de las leyes, definimos cada ley. ¿Sí? Por ejemplo, en momento de fuerza, vamos a tener ciertas leyes donde se genera la parte de equilibrio o no. Cuando nosotros hablamos de equilibrio de partícula, ya se representa la primera ley de Newton, por ejemplo. Entonces, la intención es que ustedes lean ese PDF y puedan llegar a relacionarlo con algún tema. Por mí ya está, las preguntas.
Ya no tengo más. Valentín, yo me acuerdo, vos hiciste el análisis, Sí, creo, sí. muy buen análisis, era más o menos lo que queríamos lograr en cuanto a esa clase, porque es una clase muy importante y para nosotros de las más importantes, digamos, y fue muy correcto el análisis que hiciste. Lo último, tenía esa duda si el equilibrio cuando se sentaba tu hija era indiferente o era inestable. No, en Era realidad inestable. indiferente no, porque en realidad vos la movés y se cae, ella pierde el equilibrio. Sí, pero como tenía una base de sustentación mucho más grande, casi la mitad de cuando está acostado, pensé que capaz podía ser indiferente. No está mal razonado, pero el indiferente es únicamente cuando una persona está acostado totalmente, donde tiene todos sus puntos de apoyo en contacto con la superficie. ¿Y un equilibrio estable cómo sería? Cuando está la persona en bipedestación nada más. Claro, por ejemplo, vos lográs moverte hacia un lado y volvés al mismo lugar. Ah, bien. ¿Sí? Sí. Por eso se da el ejemplo de la pelota que se puede mover hacia un lado, pero después vuelve a recuperar la misma posición. Y el inestable es cuando vos te movés, perdés el equilibrio y adoptás una nueva forma de equilibrio, o sea, una nueva posición de equilibrio. Por Pero ejemplo, esa nos caemos, vos te estás trastabillando y apoyás. eso sería una reacción de equilibrio. Esas serían las reacciones de equilibrio, por eso que no están definidas desde el inicio, sino que se van adaptando en base a la cantidad de años. Los nenes, por ejemplo, la van adquiriendo a medida que pasen los meses. O sea, ninguno nace con esas reacciones de equilibrio. Esa reacción de equilibrio cuando ya son mayor, se van perdiendo. Sí. De chico no las tenés, de bebé las vas adoptando y cuando ya sos mayor se van perdiendo porque pasa un montón de cosas en las articulaciones, se pierden receptores, dejan de reaccionar, entonces ya dejan de existir ese circuito que nosotros comentábamos en la parte visual, deja de existir ese circuito, entonces el cerebro está poco útil en ese sentido, si se quiere llamar de esa forma. Claro. El equilibrio ese equilibrio estable o inestable o indiferente puede variar según la superficie en la que esté apoyado. Sí, totalmente. Ah. Totalmente. Bien, los demás, la participación, ¿dónde estamos? Nadie. Nadie responde. Yo soy una de las profes que le encanta que participen y participen. Si me aguardan un segundo, ¿quién está re perdido? Hay alguno que tiró un comentario. ¿En qué sentido estamos perdidos? La sumatoria de la fuerza no la hacemos con los métodos estos nosotros, ¿o no? Con el método que mostró el profesor. No sé si es el Dependiendo titular de si la querés hacer cátedra. gráfico. Si vos querés hacer un método gráfico, sí lo tenés que hacer con el método del paralelogramo o el polígono. Muy bien. Eso no entendí ninguno de los dos. En realidad lo que hay que entender es cómo se colocan las fuerzas. Esperen que... Ahí vengo. Yo tengo estas dos fuerzas. Vamos a llamarle F1 y F2. El método del paralelogramo hace coincidir los orígenes de todas las fuerzas. Es decir, yo trazo acá F1 y trazo acá F2. Siempre midiendo, ¿sí? Y teniendo la angulación correcta. ¿Cómo se hace este método del paralelogramo? Se traza una paralela a cada fuerza, es decir, una paralela a F1 que pase por el final, ¿sí? De F2,
es decir, esto, ¿se ve ahí? Sí. Y una paralela a F2 que pase por el final, por el sentido de F1. Y la fuerza resultante es desde el origen de las dos fuerzas a la intersección de las dos paralelas. Dejan entender que estoy en el aire. ¿Se entiende este método? Este es el método del paralelogramo. ¿Por qué se llama paralelogramo? Porque trazamos paralelas a las fuerzas. Y nos permite sumar de a una fuerza, o sea, dos fuerzas. No puedo sumar tres fuerzas, porque no tengo forma de hacer coincidir. Yo tengo una pregunta. Sí. En la suma de las fuerzas, ¿en algún video dice cómo sacar el número exacto de las fuerzas? Porque yo tuve que estudiar tipo con una compañera más, como que sabía de física porque yo no me acordaba nada. No, Tipo, la parte exacta se dice con qué herramientas, que es con trigonometría y Pitágoras. Pero en ningún sí, momento pero hagamos un cálculo exacto, porque a nosotros no nos importa que ustedes aprendan o que nos hagan un ejercicio de eso, sino que lo que más nos interesa es el análisis que ustedes pueden lograr. Entender que se puede sumar aproximadamente, que es mediante el método del paralelogramo y el polígono, y que puede saber esa parte exacta mediante la suma gráfica, perdón, mediante la suma analítica, que se utilizan herramientas matemáticas. Pero hoy en día no es lo que más nos importa que ustedes aprendan a calcular. Sí que tengan en cuenta que el día de mañana, en el desarrollo de su profesión, ustedes pueden llegar a calcularlo con trigonometría y Pitágoras. listo. Bien, ¿entendió este método? Sí. Sí. Bien, este es el paralelogramo. Y el polígono, en vez de hacer coincidir los orígenes de cada fuerza, hace coincidir el extremo de cada fuerza. Es decir, yo trazo acá F1 y del extremo de F1 trazo F2. ¿Y la resultante de dónde a dónde va a ir? Desde el origen de la primera fuerza al extremo de la última. ¿Por qué digo última y no digo segunda? Porque justamente este método del polígono nos permite sumar más de dos fuerzas. Si yo quiero sumar 50 fuerzas de forma gráfica, puedo sumar las 50 fuerzas de forma gráfica mediante el método del polígono. Si yo quiero sumar 50 fuerzas mediante el método del paralelogramo, no voy a poder. ¿Se entendió? Sí. 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 Lo que le quería preguntar era lo de velocidad, que en un momento estuvo publicado y después lo sacaron. Lo de velocidad, aceleración, desplazamiento, velocidad instantánea, velocidad media, eso no. Eso entra, pero más adelante. Nosotros primero damos otros contenidos para que sea mejor la comprensión de esos temas. Por eso lo sacamos momentáneamente de la vista del campus, pero más adelante lo van a tener que estudiar, digamos. Pero es a medida que vayamos avanzando en la semana. Listo, porque intenté entender la velocidad instantánea y es imposible. Por eso es a medida que vayamos avanzando en el cursado para que ustedes puedan interpretar mejor los conocimientos. Bien, ¿qué más? Lo del bíceps, no me quedó muy claro. Bien, ¿qué? ¿Por qué las fuerzas son 224 kilogramos fuerza, la del bíceps y del aparato? ¿Por qué para hacer eso, como es el bíceps, tiene que ejercer una fuerza de 224 kilogramos fuerza para vencer al aparato? Bien, en realidad se explicaría muy fácil con entender qué tipo de palanca es el bíceps. ¿Sí? Ustedes tenían tres tipos de palanca. La mayor parte de nuestro cuerpo humano maneja palancas de tercer género, que son las que tienen una desventaja mecánica en cuanto a la utilización de fuerza. O sea, nuestra fuerza va a ser muy grande por encontrarse muy cerca de lo que es el punto de apoyo. Si ustedes aprenden a razonarlo desde ese punto de vista, es mucho más simple el entender la parte de
el desarrollo de un momento de fuerza. El ejercicio del bíceps lo que te pedía era que calcules la fuerza y el momento de fuerza. Entonces, lo que te determina que por los puntos de apoyo y cómo se encuentran la resistencia y la potencia en cuanto al punto de apoyo, el bíceps va a tener que hacer muchísima más fuerza para vencer esa resistencia que es la que se ejerce a nivel de la muñeca. Y lo que hay que plantear es cómo son los cálculos de momento de fuerza. El momento de fuerza, ¿cómo se calculaba? Fuerza Por distancia. Entonces, si vos no tenés una fuerza y tenés la distancia, tenés que hacer la sumatoria de fuerza. Para calcular la fuerza del bíceps, ¿cómo teníamos que hacer? Fuerza por distancia, el momento que genera el bíceps, ¿es positivo o negativo? Negativo. El del bíceps. Ah, positivo, positivo. Gira de acá y genera un giro en sentido antihorario. Y en la mano genera un giro en sentido horario. Ese sí va a ser negativo. La fuerza que está en la mano, yo la voy a llamar acá fuerza-resistencia, por la distancia es igual a 0. De esta forma vas a poder calcular primero la fuerza del bíceps. ¿Por qué? Porque tenés la distancia, que si no mal recuerdo eran 5 centímetros, que había que pasarlo a metros. Tenés la fuerza de resistencia, que es a nivel de muñeca, y tenés la distancia desde la muñeca hasta el eje de rotación, que sería el codo, que era de 28 centímetros, que hay que pasarlo a metros. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Entonces, esto lo conoces y todo esto lo conoces. Haces un espeje de unidades y de incógnitas y podés calcular fácilmente la ecuación para sacar primero la fuerza del bíceps. Y a partir de ahí continúa todo este ejercicio. Bien. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, ¿por qué dice en el momento de fuerza, se lo explica como fuerza por distancia por el seno de 90? Bien. ¿Qué sería el seno de 90? ¿Siempre es así? Siempre es así. El seno del ángulo le llamamos nosotros. Pero hay algo interesante. Solo las fuerzas perpendiculares, es decir, las que forman un eje, un ángulo de 90 grados, son las que generan momento de fuerza. Yo si tengo una fuerza, como la que dibujé acá, F2, no me va a generar momento de fuerza, solo la fuerza perpendicular al eje de rotación. Entonces, al tener solo una fuerza perpendicular, que es de 90 grados, el seno de 90 es 1. Por eso nosotros, en muchos cálculos, o por ahí en la primera explicación, se hace, o sea, no se dice esta parte por entender que solo la fuerza perpendicular es la que genera ese giro. Una fuerza con otra angulación no va a generar giro. Pero si ustedes quieren aprender en sí, la ecuación de momento de fuerza es fuerza por distancia por seno del ángulo. En este caso, el seno del ángulo es siempre el ángulo va a ser siempre de 90 grados. Bien. No puede variar ese ángulo No. con, por ejemplo, dos fuerzas que Sí, te escucho. no sean de 90 grados. No, porque no van a generar momento de fuerza. Nosotros consideramos que solo las que son bien perpendiculares son las que producen este giro. Los invito a probar con una puerta, abrir y cerrar una puerta y ver si ustedes generan unas fuerzas de otra angulación, si esa puerta gira o no. Nosotros para abrir una puerta tenemos la manija bien perpendicular a nuestra mano. Entonces yo tengo que hacer una fuerza y poder abrir la puerta. Es perpendicular al eje de rotación. Si esta es mi puerta, yo tengo que hacer una fuerza de acá atrás para abrirla. Y es mi mano por un ángulo perpendicular de 90 grados Claro. del eje que sería esto. Entonces yo de esta forma puedo abrir o cerrar una puerta. Si yo la aplico con otra angulación, no genero momento de fuerza. Y miren si lo aplico sobre el eje. ¿Genera giro esto? No, no se mueve. Lo de 180 y no genera giro. ¿Se entiende? Sí. Fue gente, che, me parece, ¿no?
escucho. ¿Quién más? Yo tengo una duda, profe. Sí, ¿Viste en el diagrama de cuerpo libre sí. que el chico explica la segunda forma, te hablo yo? No sé si... porque dice, el equilibrio de traslación, con respecto a los ejes quiero saber, porque no Bien. me quedó muy claro. ¿Qué no te quedó claro? ¿Del equilibrio de traslación o de rotación? Porque en el de traslación, viste que en el de traslación es donde está la ecuación donde ahí metía los ejes, sería. Exactamente. Que te queda, bueno, que lo que anoté, F igual a EX y P igual a EI. Sí. Y después eso, tipo, lo resuelve como en una raíz que pone EX a la 2 más EI a la 2. Otra vez. Como que las respuestas, o sea, de que P es igual a... ¿Me escucho? Se le cortó para, Se le cortó. capaz. ¿Julián hablaba? Hola, hola, hola. ¿Me escucha ahí? Ahí está, ahí está. Ah, Repetime que... primero de qué tema es. Sí, pará, porque es del diagrama de cuerpo libre, la segunda forma, te hablo De yo. polea, De ¿o no? Ah, perdón, de polea y palancas, perdón. Bien, Sí, perfecto. sí, Lo que pasa es que no sé cómo mostrarte. A ver, espera. Tenés la cámara activada. No sé si va. A ver. Pará. Ve que lo mete en una raíz Esperá que no. En este que momento. después usa. Ahí está. Ah, capaz si todavía al revés o no. Bien. Sí, en realidad, Como que no entiendo muy bien la función de los ejes. bien, eso que está haciendo ahí en realidad es lo que sería Pitágoras. Ah, Que vi raíz cuadrada. Trata de dos catetos, o sea, forma un triángulo y saca la raíz cuadrada de Pitágoras teniendo en cuenta la parte de, digamos, de formar este triángulo rectángulo. Era lo que yo les decía. Cuando me mostró Valentín, ¿sí? Solo la fuerza perpendicular es la que va a generar el giro. Entonces, si nosotros tenemos en una polea una fuerza que no sea perpendicular, podemos calcular esa fuerza mediante trigonometría, o Pitágoras en este caso. Pero es más que nada para el entendimiento, o sea, no es que nosotros les vamos a pedir un ejercicio de esto. bueno. O sea, el Ah, en el que razonamiento, saca la tangente y eso, ¿no? por eso, Claro, que después lo saca pasa el arco tangente. ángulo, Ah, utiliza todas cuestiones matemáticas. Para que ustedes comprendan bien lo que es palanca y polea, es esta relación de que yo les decía, por qué en un ejercicio de momento de fuerza del bíceps, yo tengo que hacer mucha fuerza con respecto a mi resistencia, y eso es en cuanto a las palancas, de que el bíceps, como la mayoría de las articulaciones, forman palancas de tercer género y tienen una desventaja mecánica. ¿Qué quiere decir? Voy a tener que hacer mucha fuerza para vencer pequeñas resistencias. Y en cuanto a las poleas, es entender más que nada el objetivo de tener una polea simple fija y una polea simple móvil. ¿Qué pasa en los dos casos? En la simple fija yo voy a generar una fuerza que va a ser igual a mi peso, o sea, a la pesa que yo le ponga en la polea. En cuanto a la fija móvil, yo voy a tener una fuerza que va a ser la mitad de mi peso, es decir, que si yo le pongo 10 kilogramos fuerza en mi polea, yo voy a hacer una fuerza de 5. ¿Por qué? Porque me genera, por la ubicación del peso, una ventaja mecánica. Es más que nada ese razonamiento. Qué Después, todo lo bárbaro. otro que se hace es por qué llegamos a eso. Es una demostración. bien.
¿Respondí la La anatomía. Sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Algo más? No. No. El que dijo que no entendía nada, que estaba re perdido. Lo ubicamos un poco por lo menos. ¿Se entendió cuál va a ser el objetivo de estos foros virtuales? Sí, sí. Bien. Otra cosa, los foros van a estar abiertos de acá hasta terminar el cursado y cada reunión que nosotros tengamos de forma virtual es grabada y va a ser subida a la plataforma para que ustedes en algún momento, si tienen alguna duda, puedan ingresar ahí y ver nuevamente esa clase de consulta. O incluso van a tener el acceso a clases de consulta de algún otro docente, no necesariamente del docente con el que ustedes están, Bien. para que ustedes tengan el apoyo necesario. ¿Siempre por esta plataforma? Siempre por el campus, sí. Bien. Yo, como hice con esta reunión, les voy a mandar la semana que viene un nuevo mensaje para que nos reunamos el viernes a la misma hora, un poquito más temprano, después vemos bien eso. Me falta, con el pelo así que... ¿Les queda bien esta hora a las 11:30? Sí, sí. Bien. Sí. Perfecto, chicos, no sé si tienen más dudas. No, profe. Ninguno más. Bueno, si es así, terminamos la reunión por hoy y los dejo de molestar un viernes feriado. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Buen fin de hasta la semana que viene.